A las puertas de un momento decisivo, la ciudad que había resistido el paso de 1000 años se preparaba con determinación para su batalla más grande, listo para definir su legado y el de un imperio que se había atrevido a desafiar las consecuencias del tiempo. En estos momentos de la historia, la ciudad de Constantinopla no era solo un lugar que enfrentaba amenazas constantes, era un verdadero símbolo de resistencia en un mundo que no dejaba de cambiar. A medida que el Imperio Romano de Oriente se desmoronaba, su capital aún seguía brillando como un faro de esperanza para la cristiandad y un recuerdo vivo de la majestuosidad de Roma. Pero esta gloria estaba tambaleándose, debilitada por las luchas internas, las epidemias y el declive del comercio. Constantino, plenamente consciente de la delicada situación, no se contentó con simplemente organizar la defensa de la ciudad. En un intento desesperado por salvar su imperio, buscó aliados por toda Europa, esperando encontrar apoyo. Sus esfuerzos diplomáticos intentaban encender un espíritu de unidad entre los cristianos frente a la amenaza otomana. A pesar de sus ruegos y de ofrecer unir las iglesias ortodoxa y católica, situación que traería desaprobación por parte del pueblo de Constantinopla, las respuestas que recibió fueron tibias, en el mejor de los casos. Los reinos europeos, consumidos por sus propias disputas y juegos de poder, no vieron ni la urgencia ni el beneficio de invertir en la salvación de un imperio que muchos ya veían como un vestigio del pasado. Para esta época, el ejército otomano no era el más grande de Europa, pero sí el mejor organizado, y con respecto al ejército romano de Oriente, ahora solo quedaban los recuerdos de su poderío y grandeza de antaño. En cuanto a la cantidad exacta de los efectivos con los que cada bando contaba para este asedio y defensa, hay cierta discrepancia entre los datos históricos, pero, para fines prácticos, se puede ofrecer una estimación general de la composición y tamaño de ambos ejércitos, basada en los promedios de las fuentes históricas confiables. Las estimaciones sugieren que el ejército otomano podría haber tenido alrededor de 160.000 efectivos en total. Estas cifras incluyen: ejército terrestre, entre 50.000 y 70.000 hombres pertenecientes a la infantería, que comprendía arqueros y lanceros. Entre 30.000 y 40.000 hombres pertenecientes al grupo de la caballería, los cuales realizaban reconocimientos, ataques rápidos y persecuciones. Entre 20.000 y 30.000 hombres pertenecientes al grupo de apoyo y logística, incluyendo ingenieros, constructores de campamentos y trabajadores que eran los encargados de mantener el suministro en todo el campamento. Entre 10.000 y 12.000 hombres pertenecientes al grupo de los genízaros, que era el grupo de élite de la infantería otomana y guardia del sultán. Este grupo era considerado uno de los grupos más disciplinados y efectivos para la guerra. Ejército naval, entre 20.000 y 30.000 hombres estratégicamente agrupados en posiblemente unos 140 barcos en total, entre ellos 18 grandes galeras, 80 fustas, completando la flota grandes barcazas de transporte, así como pequeños bergantines destinados a la tarea de reconocimiento y comunicación. Mientras que el bando romano no corría con la misma suerte. Según las estimaciones, el ejército romano de Oriente apenas podría haber tenido alrededor de 7.000 hombres organizados en ayagias o regimientos, un promedio de 300 arqueros venecianos, entre 3.000 y 5.000 mercenarios de otras nacionalidades, así como unos 25.000 ciudadanos civiles en edad militar. Para la defensa marítima, y sumando todas las embarcaciones disponibles, solamente contaban con 37 barcos para el combate, entre ellas 3 grandes galeras y 2 galeras estrechas. El resto de barcos eran principalmente mercantes y pertenecían a las ciudades italianas que comerciaban regularmente en esa zona. Estas eran las fuerzas efectivas para defender 22 kilómetros de muralla. El 2 de abril de 1453, las fuerzas turcas aparecieron frente a la Gran Muralla de Constantinopla. A unos 230 metros de distancia de la muralla, excavaron una gran trinchera, la cual fue cubierta por una larga hilera de tablones de madera a manera de barricada, como protección contra los posibles disparos de ballesta y cañón desde la ciudad. Detrás de esta defensa improvisada, se desplegaban las fuerzas del ejército otomano. Perfectamente organizadas por regimientos, poco a poco fueron levantando el campamento.
En el centro se ubicaba el sultán, rodeado de sus fieles genízaros. A sus lados se encontraban las fuerzas de los diferentes nobles, así como las tropas extranjeras venidas desde los Balcanes. Detrás de ellos se encontraba la caballería, además de miles de animales y de carros de suministros para abastecer al ejército. El emperador Constantino era muy consciente de su situación, pero a pesar de ello, decidió aplicar su larga experiencia en combate a esta batalla. Ordenó inmediatamente extender la gran cadena de hierro que protegía el Cuerno de Oro, aquel largo y estrecho puerto natural que separaba la ciudad de Constantinopla con el distrito de Gálata. Este puerto no solo era vital para el comercio, habiendo permitido a Constantinopla prosperar económicamente a través del comercio marítimo, sino que además servía como una excelente barrera defensiva adicional contra los invasores, sin haber podido ser penetrada por ningún enemigo, nunca antes. Ahí quedaron ancladas las fuerzas marítimas de Constantinopla, esperando el arribo de las galeras otomanas, las cuales ya habían zarpado a finales de marzo hacia su encuentro. Esto le permitió a Constantino concentrar la mayoría de sus fuerzas en las murallas terrestres, tanto exterior como interior, por lo que dividió el perímetro de la ciudad asediada en 12 sectores, los cuales distribuyó entre los diferentes nobles y comandantes mercenarios. El propio emperador, junto con 2000 de sus mejores soldados, se colocó frente a la tienda de Mehmed, sabiendo que ese lugar era, probablemente, el que sufriría los ataques más fuertes. En el lado derecho de Constantino se situó el noble griego Teodoro Caristeno, y enseguida estaban los hermanos Bocchiardi, que habían traído sus propias fuerzas desde Génova. En la esquina norte de la muralla, junto al palacio de Blanquernas, se destinó a la colonia veneciana de la ciudad, donde el alcalde veneciano hizo la bandera de San Marcos junto a la del emperador, dejando claro que estaban dispuestos a defender la ciudad a toda costa. A la izquierda del emperador se situó un familiar suyo, Teófilo Paleólogo, un noble griego sin demasiada experiencia militar. A partir de ahí, y hasta la esquina sur, se desplegaron una mezcla de fuerzas griegas, venecianas y genoveses que cubrían todo ese flanco. Constantino había situado a sus mejores tropas frente al enemigo, pero sabía que no podía dejar desguarnecidas las murallas marítimas, por lo que desplegó al resto de las fuerzas disponibles a todo lo largo de las murallas que estaban bañadas por el mar. Además de colocar arqueros con ballestas y arcos en cada una de las torres que tenía la ciudad, incluyendo la torre de Gálata, cruzando el Cuerno de Oro. Con esto, el emperador había hecho ya todos los preparativos posibles y lo que estaba en sus manos para la batalla. Ahora solamente quedaba esperar lo inevitable. Aunque se habían presentado algunas batallas de reconocimiento, la batalla comenzó oficialmente el 6 de abril de 1456. Ese día, un grupo de jinetes otomanos se acercó a la muralla de la ciudad portando una bandera blanca. Como mandaban las leyes coránicas, Mehmed ofrecía la posibilidad de rendirse, entregar la ciudad y convertirse al Islam. De lo contrario, se arriesgaban a un saqueo de 3 días tras la conquista. Naturalmente, aquello no estaba en los planes de los valientes defensores de la ciudad. Mehmed no tardó en atacar, aunque estaba esperando la llegada de un encargo especial, pero disponía de una gran cantidad de recursos para tomar Constantinopla y pensaba utilizarlos todos. Ese mismo día, ordenó que se realizaran las primeras detonaciones en contra de las murallas de la ciudad con los cañones de mediano calibre que tenía a disposición. Además, dio la orden de comenzar a excavar minas para cruzar por debajo de las murallas, por lo que sus mineros tenían la ardua tarea de cavar 230 metros antes de llegar a la muralla exterior. Sabiendo que no tenía prisa, Mehmed no esperaba que esas tareas estuvieran avanzadas, sino hasta varias semanas después. Mehmed II llevó la innovación al campo de batalla con una audacia impresionante, al introducir unos gigantescos cañones, una maravilla de la ingeniería de la época, propuesto por el gran talento del ingeniero húngaro Orbán, quien, curiosamente, había trabajado hasta un año antes en la corte del emperador Constantino, pero por falta de recursos se tuvo que prescindir de sus servicios. Estos cañones eran verdaderas bestias de bronce,
de más de 8 metros de largo que podían lanzar proyectiles de hasta 600 kilogramos por más de 1.600 metros de distancia, desafiando las, hasta ahora, impenetrables murallas de Constantinopla. El esfuerzo para mover estas colosales máquinas de guerra desde sus forjas hasta el campo de batalla fue monumental, necesitando carros especiales y la fuerza de cientos de animales de carga. Fue así como el 12 de abril de 1453 finalmente se desató el infierno sobre Constantinopla. Los relatos de los cronistas describen así el evento. Inicialmente se escuchó un rugido espantoso, seguido de un violento temblor del suelo y un estruendo sin precedentes. Acto seguido, ocurrió una explosión horrenda acompañada de una llamarada que lo iluminó y consumió todo a su paso. La cuña de madera, empujada por la onda de aire caliente y seco, lanzó con gran ímpetu la enorme piedra hacia adelante. Con una fuerza y velocidad asombrosas, la roca impactó contra la muralla, que instantáneamente vibró y se derrumbó en el punto de impacto, quedando reducida a escombros que se esparcieron en todas direcciones, provocando bajas entre aquellos que se encontraban cerca. Desde el 12 hasta el 18 de abril, el ataque de los cañones fue incesante, con la idea de dejar exhaustos a los defensores. A duras penas, las fuerzas del emperador lograron mantener su posición y detener todos los ataques que mandaban los otomanos. Pero habían encontrado una solución a los derrumbes en la muralla, colocando escombros, madera y en la cima barriles llenos de tierra que funcionaban mejor como defensa contra las balas de los cañones. Al mismo tiempo, se había ordenado un ataque naval a las afueras del Cuerno de Oro, donde se llevó a cabo un enfrentamiento de aproximadamente 3 horas en el que la flota otomana comenzó un ataque directo contra la flota imperial, pero los cristianos, con ayuda de la cadena como defensa, lograron salir victoriosos, obligando a los otomanos a retirarse. Es importante mencionar que las embarcaciones cristianas contaban con una mayor experiencia en el mar, lo cual les daba una ligera ventaja ante la flota otomana. Ya por la noche, Mehmed envió un numeroso contingente de sus mejores tropas para un asalto frontal en la sección del valle del río Lico, produciéndose un gran enfrentamiento entre fuerzas otomanas y cristianas, durando varias horas el intenso combate, pero finalmente el sultán ordenó la retirada. De nuevo habían sido detenidos por un cansado y diezmado ejército romano. Esta jornada había llenado de esperanza a los defensores de la ciudad imperial. Habían resistido, contra todo pronóstico, los embates de la fuerza terrestre y marítima de los otomanos, de manera simultánea. Parecía que Constantinopla se salvaba de un asedio más. Pero la batalla apenas había comenzado. El sultán no pretendía de ninguna manera abandonar esa misión. 2 días después, el 20 de abril de 1453, llegaron a los Dardanelos 3 carracas genovesas pagadas por el Papa y un transporte imperial cargado con grano de las islas del Egeo. En cuanto se asomaron por el mar de Mármara, Mehmed ordenó a su flota que capturara a toda costa esas embarcaciones. 4 embarcaciones cristianas contra más de 100 otomanas parecía una tarea fácil para la flota del sultán. Sin embargo, al igual que había ocurrido 2 días antes, enseguida se hizo patente la falta de experiencia y la inferioridad tecnológica de los otomanos. Los barcos imperiales navegaban impulsados por un fuerte viento del sur, mientras que los otomanos venían con el viento en contra, debiendo utilizar sus remos para tratar de avanzar. A pesar de la aplastante superioridad numérica, la marina otomana no fue capaz de abordar ninguno de los barcos cristianos, ni siquiera de detenerlos. Los barcos cristianos seguían avanzando a buen ritmo hacia el puerto de la ciudad, pero fue en ese momento que se vislumbró la oportunidad otomana. El viento había dejado de soplar. Como enjambre de abejas, todos los barcos otomanos se abalanzaban uno tras otro contra los barcos imperiales, tratando de destruirlos a toda costa. Fue una batalla encarnizada, en la que el mismo sultán, sobre su caballo, daba órdenes y alentaba a su flota para detener a esas embarcaciones. Pero el milagro ocurrió de nuevo. Así como había dejado de soplar, el viento volvió con la misma fuerza de antes en dirección al puerto,
ayudando nuevamente a los enormes barcos cristianos a salir del acecho de los otomanos y llegar hasta la defensa del Cuerno de Oro. Mehmed, temiendo perder su flota, tuvo que ordenar la retirada. Era el segundo gran fracaso y la moral de sus tropas comenzaba a caer. El sultán, encolerizado, mandó llamar a un herido almirante Baltaoglu, quien era el encargado de su flota naval, para reclamarle sobre las 2 derrotas que había tenido frente a las flotas imperiales. El almirante se excusó, enseñando sus heridas, como muestra de que había hecho todo lo humanamente posible. El sultán, fuera de sí, ordenó que empalaran a su oficial como advertencia para el resto de su ejército. Los mandos ahí presentes, conscientes de la labor de Baltaoglu, se echaron a los pies del sultán, pidiendo clemencia por el almirante. El sultán aceptó perdonarle la vida, a cambio de 100 latigazos, castigo que fue ejecutado ahí mismo, frente a todo el ejército, además de ser despojado de su cargo y repartir todos sus bienes entre los genízaros. Mehmed no se detuvo ahí, no podía desistir. Estaba consciente de que su reinado estaba en juego si no lograba hacerse con la ciudad cristiana. Debía de utilizar su ingenio y todos los recursos materiales y humanos que poseía para superar el mayor de los obstáculos, las grandes cadenas de hierro. En una maniobra nocturna digna de leyenda, ordenó mover su flota marítima por tierra por detrás de los terrenos de Gálata para eludir aquellas cadenas que bloqueaban el acceso al Cuerno de Oro. Sus barcos fueron resguardados por los grandes cañones para destruir todo lo que pretendiera acercarse. Este acto de pura determinación puso a 70 naves en aguas enemigas, sorprendiendo a todos y cambiando el curso del asedio. Constantino llamó inmediatamente a todos sus mandos a una urgente reunión, esperando poder encontrar una solución al gran problema que estaba apareciendo ante sus ojos. Acordaron un plan para quemar las embarcaciones otomanas llegada la noche. Sin embargo, este plan fue descubierto en el momento que estaba siendo ejecutado, y ese fue el fin de la flota cristiana, a manos de las embarcaciones otomanas que ya estaban establecidas dentro del puerto. Mientras esto pasaba, el asedio de los cañones nunca había cesado, diezmando las defensas cristianas y logrando poco a poco derrumbar partes de los grandes muros. Dentro de las murallas, la defensa era una combinación entre valor y astucia. Participaron todos los ciudadanos comunes sin excepción, estudiantes, clérigos y mujeres que no solo apoyaron en la logística de la guerra, sino que también se sumaron al esfuerzo colectivo para mantener a raya al invasor, mostrando un coraje que superaba las expectativas, destacando figuras como Giustiniani Longo y Lucas Notaras, quienes intentaron contrarrestar el poder de la artillería otomana. En las horas más oscuras, con la ciudad envuelta en sombras y misterio, se desencadenó un acto que cambiaría el curso de la historia. La Querco-Porta, una puerta secundaria y poco conocida en las murallas de Constantinopla, quedó inadvertidamente abierta. Este descuido no pasó desapercibido para los atentos ojos otomanos, quienes, liderados por los genízaros, se infiltraron silenciosamente, desatando una ola de violencia y caos, marcando el principio del fin para la majestuosa ciudad. Durante 53 días, los defensores lucharon valientemente, pero se vieron superados en número e inferioridad armamentista. Aquel fatídico 29 de mayo de 1453, las murallas finalmente se derrumbaron bajo el asalto implacable de los cañones otomanos. En ese momento crítico, el emperador Constantino XI, un hombre que había llevado la carga de un imperio en declive, enfrentó su destino con una valentía que rozaba lo legendario. No como un emperador desde lo alto de su trono, sino como un guerrero entre sus soldados. En un gesto simbólico de unidad con su gente y aceptación de su final, se despojó de las insignias imperiales, aquellas que marcaban su estatus divino y terrenal, y se sumergió en el caos de la batalla que consumía las calles de su ciudad. Este acto de Constantino XI, peleando hombro a hombro junto con su pueblo, no solo fue un final heroico para el emperador, sino también un poderoso mensaje de resistencia y dignidad. Las crónicas sugieren que luchó con la ferocidad de los antiguos héroes, cayendo finalmente en combate en algún lugar cerca de la puerta de San Romano. Aunque su cuerpo nunca fue identificado con certeza,
alimentando la leyenda de que quizás, de alguna manera, su espíritu aún defiende las murallas de su amada ciudad. La caída de Constantinopla no fue solamente el resultado de una batalla, fue el fin de años de tensiones, estrategias y, en sus últimos momentos, de actos de valor inimaginable y posibles traiciones inadvertidas. Los detalles de esa noche, como la puerta olvidada y el último sacrificio de Constantino, se entretejen en la historia de la ciudad, recordándonos que, a menudo, son los pequeños olvidos y los grandes gestos de coraje los que definen el destino de todo un imperio. Este acontecimiento crucial de la historia tuvo consecuencias de gran alcance. Marcó el fin del Imperio Romano de Oriente y abrió la puerta para que el Imperio Otomano se convirtiera en una potencia mundial. Fue así como Constantinopla, la gloriosa ciudad, se doblegó ante el ímpetu otomano, marcando no solo el fin del Imperio Romano de Oriente y por lo tanto del Imperio Romano en su totalidad, sino también el amanecer de un nuevo periodo bajo Mehmed II, el Conquistador. Este cambio transformó no solo el panorama político del Mediterráneo, además inmortalizó el legado y la cultura de un mundo que, aunque desaparecido, sigue resonando a través del tiempo, simbolizando la perpetuidad de su esencia incluso en el final de una época. Pero no fue solo una derrota militar en Oriente, la caída de Constantinopla conmocionó al mundo occidental y encendió la llama del Renacimiento. Los afortunados huyeron llevándose consigo los conocimientos y tesoros del Imperio Romano, lo que despertó la sed de arte, literatura y ciencia en Occidente. Esta historia es otro testimonio más del ascenso y la caída de los imperios, un recordatorio de que incluso el más poderoso puede desmoronarse. Sirve de advertencia y fuente de inspiración para las generaciones futuras. Nos enseña también que incluso en la derrota hay transformación y esperanza. Y así, la ciudad de los mundos continúa su eterno relato, un puente entre el pasado y el presente, entre Oriente y Occidente, entre la leyenda y la lección. Gracias por acompañarnos en este apasionante episodio de la serie Ecos del Pasado. Esperamos que hayas disfrutado de la cautivadora historia de la caída de Constantinopla. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más relatos históricos impactantes. Memorias en el tiempo, donde presente y pasado se entrelazan.